Pero bueno, ya estamos por acá. Muchísimas gracias por su presencia, muchas gracias por su interés en el tema. Ya Gwen ya les adelantó un poquito de qué trata. Yo en este momento les voy a compartir mi pantalla, voy a compartir una presentación, eh, un poquito para pues tener nada más ahí un material de apoyo, pero igual me avisan si se ve bien, si hay algún problema. Pues listo. Pues bueno, el taller como tal, pues es sobre trabajo digno, trabajo decente. La semana pasada tuvimos el taller del caso del trabajo del hogar, de las mujeres trabajadoras del hogar. Y el día de hoy, pues vamos a hablar sobre todo sobre las personas jornaleras agrícolas migrantes. Em, ya hemos estado presentes igual en varios talleres de este estilo. Uno de ellos, que creo yo que fue de los más importantes, fue para sensibilizar a las personas funcionarias, ¿no? Sobre todo personas funcionarias del Senado de la República. Entonces, lo que hacemos o la intención principal de estos talleres, pues es eh, difundir esta información, ¿no? Eh, Visibilizar las problemáticas por las que pasan a diario tanto las mujeres trabajadoras del hogar como las personas jornaleras agrícolas migrantes. Y en ese sentido, a mí siempre, o bueno, desde que empecé a trabajar el tema, me gusta iniciar haciendo una pequeña reflexión acerca de si nosotros sabemos o estamos conscientes o estamos o pensamos, reflexionamos acerca pues de dónde vienen nuestros alimentos, ¿no? Es muy fácil para nosotros llegar al supermercado, al tianguis, al mercado sobre ruedas, a la tienda, ¿no? Y comprar pues unas manzanas, guayabas, zanahorias, eh, vaya, pues lo que sea, ¿no? Pero realmente creo que nunca nos ponemos a pensar qué hay detrás de todos estos productos que consumimos todos los días, ¿no? Entonces, pues a mí me gusta mucho entonces hacer este tipo de reflexión, de pedirle a las personas, pues que hagamos ese ejercicio, ¿no? De saber y de conocer cuáles son las condiciones de las personas que, pues que cosechan y que producen nuestros alimentos, ¿no? Y pensar cuáles son pues, sus condiciones laborales y de vida, ¿no? No solamente las laborales, porque pues muchas veces pues nos quedamos en esa parte y pensamos que los alimentos vienen pues de grandes productores, ¿no? Y a pesar de que hay pues empresas grandes que puede ser que tengan muy buenas prácticas y que respeten los derechos laborales y los derechos humanos de sus trabajadores, pues no siempre es así, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo con Oxfam, eh, un trabajo digno, un trabajo decente, pocos son las características que, que, que nos enumeran, ¿no? Para dar un concepto de lo que es el trabajo digno, entonces dice que es aquel que origina un salario honesto, ¿no? Esto es, creo que una de las partes en las que desde la organización hacemos mucho énfasis, que es justamente lo del salario o cómo es que las personas tenemos derecho, ¿no? A un salario digno, a un salario honesto, a un salario justo por las actividades que llevamos a cabo, ¿no? Entonces, esa es una de las principales características que reúne un trabajo digno, ¿no? El percibir un salario honesto. También tenemos que es aquel que protege los derechos, que garantiza la igualdad de género,
o asegura protección laboral, es decir, que permite a la persona y a su familia vivir en condiciones decentes, ¿no? Cubriendo sus necesidades básicas como alimentación o sanidad, ¿no? Estas son como que un poco de las características que reúne o que debe reunir un trabajo digno, ¿no? De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, el trabajo decente sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral. Significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genera un ingreso justo. Una vez más, vemos aquí este tema del salario, del sueldo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para todos, ¿no? Tener acceso a seguridad social, a servicios de salud, a servicios de guarderías, eh, mejores perspectivas de desarrollo personal, integración social. Esto creo que es algo pues muchas veces pasamos por alto, ¿no? Y tenemos como esta cultura de, eh, entre más trabajamos, somos más dignos o somos más valiosos, ¿no? Por así decirlo, sin pensar muchas veces en nuestro desarrollo personal, en nuestra pues en nuestra necesidad de tener tiempo libre, de tener tiempo para nuestros proyectos, para tener tiempo de ocio, ¿no? Entonces, pues normalmente es algo que pasamos mucho por alto, pero pues que sin duda es parte también de tener una vida digna, ¿no? O sea, sí, también tenemos derecho al trabajo, pero también tenemos derecho al descanso y tenemos derecho a pues a esto, ¿no? Al libre desarrollo de la personalidad y al desarrollo de nuestros proyectos personales, ¿no? Que es muchas veces también lo que falta. Eh, entonces, también el trabajo digno es aquel que tiene libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afecten sus vidas y la igualdad de oportunidades y trato para todos, ya sea mujeres y hombres, ¿no? Esta parte de la brecha de género que existe en la mayoría de los empleos, pues también es algo muy importante y que creo que tenemos que atender y atacar, ¿no? De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el trabajo digno o el trabajo decente es aquel en que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador, ¿no? O sea, pareciera que que estamos redundando en lo mismo, ¿no? Pero lamentablemente hoy por hoy, pues todavía tenemos que tener estas características por escrito, ¿no? O sea, de que, de que obliguemos a las personas empleadoras a respetar pues la dignidad humana, ¿no? O sea, lamentablemente es que hoy por hoy, pues sí podríamos hablar de que existen las condiciones de elementos que nos den la posibilidad de hablar de esclavitud moderna, ¿no? Con las condiciones, por ejemplo, que vamos a ver un poquito más adelante en este taller, lamentablemente, pues sí podríamos llegar a configurar estas situaciones como esclavitud, ¿no? También el trabajo digno es aquel en el que no existe discriminación de ningún tipo, ¿no? Ya sea por origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil. Además, es aquel el que otorga acceso a la seguridad social y percibe un salario remunerador. Una vez más, aquí vemos esta parte del salario que pues es fundamental, ¿no? Es muy importante. Aquel que recibe capacitación continua, también creo yo que es una situación fundamental para el incremento de la productividad con beneficios compartidos. Y aquí también me gusta hacer énfasis en esta parte, de decir, eh, finalmente, las relaciones laborales, la relación que tiene una persona empleadora con sus empleados, pues es una relación de reciprocidad. Vaya, las personas empleadoras no es que estén haciéndole un favor a las personas trabajadoras, ¿no? En darles trabajo o en darles estas condiciones básicas, eh, sino que es una relación de reciprocidad, ¿no? Ambas partes se benefician de esta relación laboral, ¿no? Y es que es algo que muchas veces las personas empleadoras no entienden y pues se carga mucho esta relación de poder hacia esa parte y terminan pues abusando o violando los derechos tanto laborales como humanos, ¿no? El trabajo decente es aquel que cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.
Em, También el trabajo digno, decente, incluye el respeto sin restricciones a los derechos colectivos de los trabajadores, como son la libertad de asociación, el derecho de huelga y el derecho de contratación colectiva. Em, y la igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres, ¿no? Esto es también, o sea, tendremos que alcanzar un piso en común, ¿no? Para tanto para mujeres como para hombres. O sea, estamos todavía en una situación en la que a los hombres se les paga más, tienen mayores posibilidades de ascenso en los lugares de trabajo, y pues vaya, y también con una serie de abusos que sufren las mujeres, ¿no? En los centros de trabajo. ¿No? Entonces, en ese sentido, tenemos que la igualdad es la que se logra eliminando esta discriminación contra las mujeres, que menoscaba o anula el reconocimiento, el goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Esto supone que el acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres, ¿no? O sea, no tendría que haber ninguna diferencia. Y bueno, pues ya vamos a entrar entonces con un poco mencionando cuáles son las problemáticas que viven día a día las personas jornaleras agrícolas migrantes, ¿no? Para ello, pues primero saber quiénes son las personas jornaleras agrícolas migrantes, ¿no? Y como tal, pues son aquellos trabajadores que se ocupan de cultivar y cosechar los alimentos que se consumen en todo el mundo, ¿no? No solo en nuestro país, sino pues en todos los campos productivos, ¿no? Históricamente en nuestro país se les ha denominado como jornaleros, esta situación que hace referencia al, este, al día de trabajo, ¿no? Al que es una jornada y que se les paga por jornada. Entonces de ahí viene este término que hace referencia tanto a la temporalidad y el pago que se les hace por día. Sin embargo, vemos que esta situación significa que se ha desvalorizado su trabajo, ¿no? Muchas personas empleadoras o público en general considera que es un trabajo que no necesita especialización, ¿no? Que solo es una cuestión de aprender a cortar o de aprender a cegar o de aprender a cosechar, ¿no? Por lo tanto, pues no necesitan quizá un trabajo especializado y es simplemente un trabajo manual, lo cual pues no solo le quita valor, sino le quita también la posibilidad de tener justamente reunir estas condiciones de trabajo digno y trabajo decente como las que mencionamos anteriormente, ¿no? Entonces, a mí esta situación pues me parece pues muy lamentable, ¿no? Porque si no fuera por el trabajo de estas manos, aquí como vemos aquí en la imagen que estoy proyectando, pues no tendríamos los alimentos en nuestras mesas, ¿no? La cadena de productividad pues sufriría grandemente, ¿no? Como pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, hoy por hoy, con esta situación de la propuesta de deportaciones masivas, eh, que incluye a migrantes. eh, y pues vemos que la cadena de producción del campo norteamericano pues está sostenido en gran medida por las personas jornaleras agrícolas migrantes, ¿no? Sobre todo mexicanos, pero también hay centroamericanos. Eh, y que si los quitáramos y quitáramos su participación en el trabajo, a pesar de que sean indocumentados, que no tengan papeles, que no tengan visa, habría una disrupción tremenda en el mercado, ¿no? O sea, tendrían, subirían los precios de los alimentos y de por sí ya hay una crisis de mano de obra en el campo norteamericano. Pues ahora considerando toda esta situación de las deportaciones, pues sufrirían en gran medida, ¿no? Yo la verdad es que veo muy poco viable que se hagan estas deportaciones masivas, sobre todo de trabajadores del campo, por esta misma razón, ¿no? Además de que, pues tampoco está comprobado de que sacando a estas personas migrantes de los empleos,
vaya a haber ya una fila ahí de personas norteamericanas queriendo ocupar esos puestos de trabajo, ¿no? Entonces, pues aquí vemos un poco del valor que tiene este trabajo, esta mano de obra de las personas jornaleras agrícolas, ¿no? Eh, y pues también una parte muy importante de esta labor que hacemos, pues es tratar de volver a darle el valor y de que la gente y de que el público en general, no solo el público en general, sino los funcionarios y pues todas las personas tomen conciencia de la importancia del trabajo agrícola, ¿no? Eh, bueno, y la mayoría de las personas jornaleras también son migrantes, como ya lo mencioné, pues se encuentran en movilidad de una zona a otra durante las temporadas de cosecha y de regreso a sus lugares de origen, pues precisamente como se dice, son trabajadoras temporales, ¿no? Son trabajadores que solo se contratan en momentos muy específicos de la producción, ¿no? De alimentos. Y en ese sentido, aquí entonces no solo estamos hablando de las personas que migran hacia Estados Unidos, sino también considerando la migración interna, ¿no? Hay algunos estados de la República Mexicana que son estados de expulsión de personas jornaleras y otros estados que son, sobre todo los estados del norte, que son, que tienen producción por temporadas y que son los estados o las entidades que reciben a los trabajadores, ¿no? En estas temporadas productivas. También existen los casos en los que hay entidades tanto de expulsión como de recepción de personas jornaleras agrícolas. Entonces, es muy interesante también conocer todos estos flujos migratorios internos, aunque aquí uno de los principales problemas precisamente es esta falta de información, ¿no? Esta falta de registro de la información por parte del gobierno. No existe pues realmente un dato muy confiable que nos dé a nosotros cuántas personas están saliendo de sus lugares de origen y cuántas personas están llegando a otros lugares, ¿no? Sobre todo, existe también esta cuestión del reclutamiento, ¿no? Del reclutamiento informal, también es importante mencionarlo, eh, en donde pues lamentablemente vemos situaciones como lo que hemos visto últimamente en las noticias, esta situación terrible del rancho en Jalisco, y que son estas oportunidades que se crean en torno a los empleos informales, ¿no? Nuestras colegas de CECIG, quienes hacen acompañamiento a las familias jornaleras agrícolas migrantes, porque es importante también mencionarlo que las personas que salen de sus comunidades de origen no salen solas, ¿no? Normalmente sale toda la familia completa y toda la familia completa llega a los nuevos centros de trabajo. eh, y en ese trayecto, tanto desde el reclutamiento como en el trayecto, como en la llegada a los campos agrícolas, sufren todo tipo de vulneraciones a sus derechos, ¿no? Entonces encontramos cómo las personas llegan a los centros de trabajo con sus familias completas, bajo promesas de que les van a dar pues alimentos, de que les van a dar vivienda digna, e higiénica, y pues en el momento en el que llegan a estos lugares pues no es así, ¿no? Las condiciones que lamentablemente sufren pues son bastante precarias, ¿no? Hay situaciones en las que pues ni siquiera tienen el, los lugares o las viviendas terminadas, ¿no? Están así prácticamente al aire libre, no tienen servicios, no tienen luz eléctrica, agua corriente, muchas veces faltan alimentos, y pues vaya, como todas estas personas llegan con su familia completa, ya sea con niños pequeños, adolescentes, pues imaginen toda esta situación, ¿no? Que llegan a sufrir. Eh, entonces, es importante también mencionar que eh, salen de sus comunidades de origen, pues no muchas veces no por decisión
propia, sino porque están forzados a buscar nuevas oportunidades y a buscar otras fuentes de ingreso, porque pues finalmente en sus comunidades de origen pues no hay mucho, ¿no? Entonces buscan estas oportunidades, son reclutados muchas veces con promesas falsas. eh, y toda esta situación que permite a los reclutadores, pues muchas veces incurrir en estafas. Hay muchas personas que terminan pagando por laborar, ¿no? Que como son intermediarios los que están reclutando, intermediarios entre los campos de trabajo y las personas, pues a ellos exigen una cuota, ¿no? Para poder conectar a las personas con los centros de trabajo y pues los trabajadores terminan pagando por trabajar, ¿no? Que es a mí algo que me parece eh, pues muy lamentable, ¿no? No tendría una persona que pagar por trabajar y lamentablemente son situaciones que se dan todo el tiempo en caso de que sean ofertas laborales reales, ¿no? Porque en los demás casos, pues normalmente son ofertas laborales falsas, lo que da pie pues toda esta situación, ¿no? Que vemos como esto del rancho, o sea, pues personas buscando un trabajo digno, un trabajo, un salario decente, unas mejores oportunidades y se topan con toda esta situación de fraudes, estafas o de plano reclutamientos para el crimen organizado, ¿no? Lamentablemente, y pues sin ningún tipo de verificación o de supervisión de las instituciones de gobierno. Eh, y bueno, aquí, por ejemplo, en esta imagen que les estoy proyectando en este momento, es un ejemplo de este reclutamiento, ¿no? Que les comento, ¿no? Si ustedes pueden ver ahí, ofrecen justamente agua potable, módulos sanitarios, transporte, ¿no? Transporte desde sus comunidades de origen hacia sus comunidades, hacia los centros de trabajo, vivienda digna, ¿no? O sea, vemos aquí cómo si es una parte que los empleadores ofrecen este, como un plus, ¿no? Al trabajo. Bueno, vengan a trabajar aquí y además les vamos a dar vivienda digna, les vamos a dar comedor, seguridad y vigilancia y servicio médico. Pues todo esto suena genial. Digo, puede ser que esta empresa sí otorgue estas condiciones, pero lamentablemente pues vemos que es una en miles, ¿no? Eh, o sea, este es un ejemplo de un proceso de reclutamiento, pero hay otros en los que simplemente nada más dejan un número, las personas se contactan a ese número, los citan en un lugar específico, los suben a los camiones y vámonos, ¿no? Eh, y pues normalmente son trayectos larguísimos, son trayectos que les pueden llevar hasta 3, 4 días, ¿no? Y pues vaya, sin las condiciones adecuadas, ¿no? Para hacer estos traslados o estas prestaciones, digamos, ¿no? Y bueno, pues las personas con áreas agrícolas migrantes, lamentablemente, son uno de los sectores que están más precarizados, tanto social como laboralmente, ¿no? Hay muchas personas que pues, están trabajando en el campo no por decisión propia, sino porque no tienen quizá alguna otra opción, o las condiciones en las que realizan sus labores y los contextos en los que se desarrollan tanto como individuos propician limitaciones para la garantía de derechos adicionales a los laborales, ¿no? Aquí también me gusta mucho hacer esta mención de que los derechos normalmente van en conjunto, ¿no? No solo es el hecho de que se vulnere o se viole un solo derecho y ya, ¿no? Sino que en muchas ocasiones la vulneración de un derecho conlleva la vulneración de otros más detrás, ¿no? O sea, están íntimamente relacionados y en el momento en el que uno de ellos se ve vulnerado, normalmente otros derechos también se ven vulnerados, ¿no? Los derechos laborales forman parte de los derechos humanos, es parte de todo un conjunto. Entonces, pues en el momento en el que existe una vulneración de un derecho laboral, también podríamos muy bien hablar de la vulneración del derecho humano, ¿no? Como tal.
Y bueno, dentro de la precariedad laboral que presentan las personas jornaleras agrícolas migrantes, encontramos, por mencionar algunos, porque como ya he mencionado, son muchos, pero pues entre los que podemos encontrar son horas de trabajo por encima de los límites establecidos en la legislación. Digo, no es el único mercado laboral en el que sucede esto, pero por las condiciones extenuantes propias del trabajo agrícola, pues todavía se vuelve un agravante todavía pues mayor, ¿no? Eh, Tienen bajos salarios, ¿no? En los casos en los que todavía llegan a pagar un salario justo, tenemos la situación de bajos salarios o incluso en algunas situaciones las personas llegan a percibir un salario, o sea, más bien no llegan a percibir un salario, ¿no? Lo cual se configura, pues una vez más vemos esta situación de esclavitud moderna, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, pagos a destiempo incompletos, ¿no? Retención de pagos, decir es que tienes que, o incluso la tienda de raya, ¿no? Esta situación como que es muy del porfiriato. eh, Todavía incluso hay algunos lugares en los que sigue existiendo estas prácticas, ¿no? De tener una tienda en donde les venden los productos a precios mucho más altos y pues como las personas no tienen la liquidez para comprarlos en ese momento, pues los van anotando en unas listas, es decir, ¿sabes qué? Pues de aquí debes tanto y en el momento en el que llegue tu pago, pues de ahí te descontamos y pues finalmente terminan más endeudados que recibiendo un salario digno, ¿no? Entonces, pues toda esta situación que vemos como del porfiriato, pero que lamentablemente hoy por hoy pues continúa sucediendo, ¿no? Y finalmente no tienen acceso a servicios de salud, a vivienda digna o prestaciones básicas, ¿no? Que tiene cualquier trabajador, como vacaciones, como aguinaldo, como pago de horas extras, el acceso a la seguridad social y toda esta situación que configuran el trabajo digno. Olvidé un poco mencionar cuando estábamos viendo las características del trabajo digno, que señala la Organización Internacional del Trabajo que son todas estas condiciones las que reúnen un trabajo digno y en el momento en el que solo una de estas condiciones no se respeta, entonces ya no podemos hablar de un trabajo digno, ¿no? Podemos hablar de muchas otras cosas, pero no de un trabajo digno. Es creo que importante mencionarlo. Bueno, en México, nuestro país, cerca de 3 millones de personas son personas jornaleras agrícolas y cada vez se han empleado más mujeres. También por esta cuestión de que les mencionaba anteriormente que muchas familias migran completas. Entonces, en muchas ocasiones ya desde las comunidades de origen ya van contratadas pues el jefe de familia, pero también la mujer. Y lamentablemente hay en muchas ocasiones en las que las personas llegan con sus hijos pequeños y al no tener acceso a guarderías o a estancias infantiles o a estos servicios de cuidados eh, o escuelas, ¿no? Básicamente, entonces las personas pues terminan llevando a sus propios hijos pequeños o a los adolescentes a laborar también en los campos agrícolas, ¿no? Entonces esto configura la presencia de trabajo infantil, ¿no? En los campos agrícolas, lo cual pues también está prohibido porque además volvemos al trabajo tan extenuante que se lleva a cabo en los campos agrícolas. eh, Está catalogado incluso como una de las peores formas de explotación infantil, ¿no? Ponerlos a trabajar en el tanto campo, minas o maquiladoras, ¿no? Esas son como las peores formas de explotación infantil y lamentablemente pues encontramos todavía en los campos agrícolas pues la presencia de trabajo infantil. Eh, bueno, cada vez se contratan más mujeres, pero esto no se traduce en mejores condiciones ni mejores salarios para ellas, ¿no? Al contrario, las mujeres están mucho peor pagadas que los hombres, no tienen capacidad de ascender en la jerarquía de los trabajadores del campo y pues son, vaya, discriminadas, menospreciadas.
pues con toda una serie de vulneraciones extra, además de las que ya sufren las personas jornaleras agrícolas migrantes, ¿no? Bueno, se suman a las vulneraciones de derechos la discriminación por motivos de género. Las mujeres son acosadas, son peor pagadas, tienen jornadas de trabajo más extensas, porque además tenemos que sumarle todo el trabajo de cuidados, ¿no? Eh, Normalmente, pues tenemos un horario laboral de 8 horas que se llega a extender en los campos agrícolas hasta 12 horas o más. Y las mujeres jefas de familia que tienen a su cargo, ya sea niños pequeños, a personas con discapacidad, a adultos mayores, o simplemente se hacen cargo de la familia, pues todavía tienen que llegar a llevar a cabo todas estas labores del hogar, ¿no? Labores familiares, hacer de comer, atender a los hijos, atender a las personas con discapacidad, si es que las tienen. Entonces, pues ya estamos hablando de que se extiende su jornada laboral hasta 2 o 3 veces del tiempo, ¿no? Entonces, pues hablamos de que las mujeres jornaleras, pues están aún más precarizadas, tienen a lo que últimamente se ha llamado como pobreza de tiempo, eh, lo cual pues es muy perjudicial para ellas porque volvemos a este punto de que se considera un trabajo digno, también tener tiempo para el proyecto personal, para el proyecto de vida personal, y pues en este caso pues no queda tiempo para absolutamente nada, ¿no? Entonces, pues ahí vemos todos estos agravantes por el hecho de ser mujeres, ¿no? En los campos agrícolas. Eh, bueno, las actividades agrícolas requirieron la participación de alrededor de 16.1 millones de personas de mano de obra jornalera. Es decir, una persona jornalera agrícola fue contratada en más de una ocasión para actividades de cultivo y cosecha de alimentos, esto según el INEGI en el año 2023. Esto es interesante porque como estamos hablando entonces de cultivos temporales, vemos que hay algunas personas que son contratadas en un cultivo, se acaba, ¿no? Y entonces buscan la posibilidad de emplearse en otro cultivo y así van dependiendo de las temporadas del cultivo de los frutos, flores o vegetales, de acuerdo a los ciclos de productivos, ¿no? Entonces tenemos que alrededor de 83.8% de estos 16 millones son hombres y 16.2 son mujeres. Los estados con mayor número de personas jornaleras migrantes empleadas son Guerrero, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Estado de México. Aquí yo quiero agregar que es Sinaloa, es Baja California, y principalmente algunos estados del norte, los que emplean más mano de obra jornalera proveniente de estados como Guerrero, como Oaxaca, como Chiapas. Según datos de la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas, otra de las características que identifican a este sector es que buena proporción, alrededor de 1 de cada 4 trabajadores jornaleros hablan alguna lengua indígena, ¿no? Lo cual además también pues implica otra serie de vulneraciones al momento de pues, tanto las contrataciones como si llega a haber algún tipo de conflicto, pues las personas que no hablan español o que no escriben en español, pues están todavía más vulneradas por esta situación de no hablar el español, ¿no? Y respecto a su nivel de escolaridad, mientras que más o menos en promedio la media de educación en México es de 9.2 años de educación, para la población jornalera es de 5.9 años, situación que además se agrava por el hecho de que pues los niños, como ya lo hemos mencionado, que viajan con sus familias a estos campos agrícolas, pues dejan sus estudios, ¿no? No continúan con sus estudios. Anteriormente existía el programa de atención a jornaleros agrícolas, el cual homologaba o parte de este programa permitía que existiera una homologación de los estudios de las infancias de las personas jornaleras
y pudieran continuar sus estudios en el lugar en el que lo dejaron, ¿no? Es decir, por ejemplo, si un niño estaba en tercero de primaria, al lugar al que llegaba, pues se le validaban sus estudios que ya tenía previamente y comenzaba desde donde se había quedado, ¿no? Lamentablemente, este programa desapareció en 2018 y no existió nada para sustituirlo, ¿no? Lo cual pues deja en indefensión a las infancias por el hecho de que no, pues, no hay una homologación de sus estudios, terminan abandonando sus estudios y pues, en muchas ocasiones terminan trabajando en los campos agrícolas junto con la familia, ¿no? Lo cual pues a su vez, también tiene estos efectos perniciosos en el nivel de escolaridad. Y no solo eso, sino que también se afecta, ¿no? La posibilidad de la movilidad social de las familias, ¿no? O sea, de esta oportunidad de que tengan de salir de la pobreza por medio de la educación, pues lamentablemente tampoco está sucediendo, ¿no? Al contrario. Eh, la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas señala que únicamente el 3% de las personas jornaleras cuentan con contrato, ¿no? Lo cual nos da un porcentaje alrededor de un 86% de informalidad en el trabajo agrícola, ¿no? Pues obviamente con todos los efectos perniciosos que eso conlleva, como ya lo vimos, el reclutamiento informal, la falta de pago, la falta de prestaciones, ¿no? Pues esta situación de informalidad le permite a las personas empleadoras saltarse, pues todas estas cuestiones que configurarían un trabajo formal, ¿no? El salario en términos reales ronda alrededor de 3.900 a 4.900 pesos. Esto fue de 2014 a 2023, lo cual es un monto que apenas y supera el salario mínimo mensual, aunque también tenemos esta cuestión del subregistro, ¿no? Precisamente como existe una alta informalidad en este mercado laboral, también tenemos un subregistro, es decir, que pues las personas no ni denuncian y no sabemos, no tenemos a ciencia cierta el dato de cuántas personas están ganando por lo menos el salario mínimo o ganan mucho menos que eso, ¿no? En algunos casos. De acuerdo con el Centro de Derechos del Migrante, en encuestas realizadas a personas jornaleras migrantes señalan que sufren de discriminación, de acoso, de hostigamiento laboral y en muchas ocasiones de fraude, como ya lo mencioné. Alrededor del 26% de los trabajadores agrícolas ha tenido que pagar cuotas, ¿no? Que rondan alrededor de los 16.800 pesos en promedio a intermediarios para que puedan ser contratados, ¿no? Esta situación que les comentaba de pagar por trabajar. Eh, Vaya, con todo eso no sé si aquí nuestra audiencia pues estaría dispuesta a pagar por trabajar, ¿no? Hasta suena ridículo, ¿no? Pero lamentablemente son prácticas que todavía encontramos, ¿no? Y encontramos muy difundidas en este mercado laboral en específico. Eh, y bueno, aquí es un poco de los artículos que protegen a las personas jornaleras agrícolas. Tenemos el artículo 279 de la Ley Federal del Trabajo que nos indica quiénes son, ¿no? Cómo se definen las personas trabajadoras del campo, quiénes son quienes realizan labores dirigidas a la obtención de alimentos o productos primarios, ¿no? Importante aquí lo de primarios, ¿no? O sea, que son básicos, a través de la realización de diversas tareas agrícolas, hortícolas, ganaderas, forestales, acuícolas, avícolas, apícolas u otras semejantes, siempre que éstas no sean sometidas a algún tipo de proceso industrial y mientras que se desarrollen en ámbitos rurales. La persona trabajadora del campo es aquella que es contratada por obra, tiempo determinado o por temporada, ¿no? Como ya lo mencionaba anteriormente. Eh, y el esquema de trabajo comprende a las personas trabajadoras del campo denominadas estacionales, eventuales, jornaleras o jornaleras migrantes. Entre sus derechos encontramos que tienen derecho a recibir alimentación sana y suficiente y variada,
agua apta para consumo y uso humano en cantidad suficiente y servicios sanitarios adecuados e independientes a cada sexo en cantidad suficiente y proporcional al número de personas. Aquí eh, este apartado en específico me gustaría detenerme un poquito aquí porque pues vaya, en el mercado agrícola tenemos una variedad de centros de trabajo que van desde las empresas grandes, las empresas transnacionales que están establecidas y que respetan toda esta serie de requisitos, ¿no? Que marca la ley. Y no solo eso, sino que además son empresas de exportación que por esa misma condición de empresas exportadoras tienen que cumplir con ciertos requisitos internacionales, certificados o verificaciones que les permitan a estas empresas exportar, ¿no? Si se detecta que alguna de estas empresas no cumple con los requisitos básicos de respeto a los derechos laborales, entonces no son aptas para exportar, ¿no? Pero así como tenemos estas grandes empresas, pues tenemos un espectro que recorre hasta las parcelas de autoconsumo, ¿no? Y en ese espectro, pues encontramos de todo, ¿no? Desde centros un poco establecidos más o menos, hasta algunos campos de trabajo que están, vaya, por mencionar algunas situaciones, pues no tienen ningún tipo de infraestructura, no tienen acceso a instalaciones sanitarias, vaya, o sea, son realmente campos de cultivo que están, pues, o sea, únicamente lo que se hace ahí es cosechar y vámonos, ¿no? O sea, no hay ni siquiera alguna sombra en la que los trabajadores se puedan resguardar, no tienen eh, instalaciones o tuberías para recibir agua, vaya, o sea, son lugares prácticamente inhóspitos en los que no hay nada alrededor y las personas que llegan a trabajar a estos lugares pues, tienen que llevar su propia agua, tienen así unos bidones muy grandes, ¿no? Que muchas veces son adquiridos por ellos mismos, no los proporcionan las empresas o los centros de trabajo. Y además no solo eso, sino que no les dan el equipo necesario para llevar a cabo sus labores, ¿no? Entonces, pues tenemos todo este espectro desde las empresas más grandes hasta las parcelas de autoconsumo y pues en ese espectro pues podemos encontrar muchas cosas. Yo recuerdo ahora la organización a la que pertenezco es parte de una alianza que se llama Periplo, y hubo la presentación de un documental que se llama Flores de Caña, que da cuenta de testimonios de personas que trabajan en la zafra, que la zafra es de cosecha de caña de azúcar. Pues en sus testimonios, justamente estoy pensando mucho en ese lugar de trabajo, porque realmente era inhóspito. O sea, llegaban las personas en camiones, pero así como de redilas, eh, y había en esta ocasión en especial sí había gran cantidad de mujeres, pero pues llegaban en estos camiones como hacinados, ¿no? En estos camiones de redilas. A trabajar en el corte de la caña de azúcar. Y realmente cuando veía uno las condiciones en las que estaban, pues es que no había nada alrededor, o sea, y ellos tenían que llegar con los bidones que les menciono, con su agua, con su comida, ¿no? O sea, no les proporcionaba la empresa para la que trabajaban, no les proporcionaba alimentación. Entonces, pues ahí tenían que ver cómo se las ingeniaban, ¿no? Muchos de ellos empiezan a hacer comunidad y empiezan a atender estas carencias entre ellos mismos, ¿no? Eh, pues son un poco de estas situaciones. Y también en lo que me quería detener es en esta parte de sanitarios adecuados e independientes a cada sexo, ¿no? Entonces, como yo les estoy hablando de un lugar completamente inhóspito, pues ni hablar de instalaciones sanitarias ni de ningún tipo de infraestructura, lo cual pues es todavía más difícil para las mujeres
porque pues no existe ningún tipo de higiene y hablamos mucho acerca de la salud menstrual, ¿no? Y la salud reproductiva, ¿no? El hecho de que no tengan el acceso a estos sanitarios y que, por ejemplo, cuando existen o cuando están en el periodo, la mujer, pues no tenga la posibilidad de atender su higiene, ¿no? De lavarse, tocar sus genitales, sus partes íntimas con la tierra con la que están trabajando. Entonces, una serie de carencias y de situaciones, pues bastante denigrantes, ¿no? Me atrevería yo a calificarlas de ese en ese sentido, ¿no? Y bueno, otro de los derechos es recibir en el lugar de trabajo medicamentos y material de curación, así como antídotos necesarios a fin de proporcionar primeros auxilios a los trabajadores, a sus familiares dependientes económicos que los acompañen, así como adiestrar personal que preste estos servicios, ¿no? Todo esto que estamos leyendo es la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Entonces, para ver un poco cómo todo el tiempo se violan estos derechos que tienen las personas porque pues definitivamente si no tenemos acceso ni a un sanitario, ¿no? Pues ni siquiera hablemos de medicamentos o material de curación o antídotos necesarios para algún tipo de herida o de mordedura de animal necesario para el lugar de trabajo, ¿no? En el que están desempeñando sus labores. Y pues ya tampoco hablemos de clínicas o de hospitales, ¿no? O sea, pues, realmente si no hay nada alrededor, pues va a ser muy complicado que tengan acceso a servicios de salud básicos. Lo cual también pues empieza a tener un efecto en sus ingresos, porque pues al no tener acceso a la salud, pues entonces empiezan a destinar una parte del salario que de por sí ya es bajo en atender, pues en caso de alguna enfermedad o de algún padecimiento, pues buscar algún tipo de atención médica, ¿no? Tener que desplazarse grandes distancias para conseguir un poco de atención médica, ¿no? Em, otro de los derechos es recibir traslado de las personas a sus familiares que los acompañen a los servicios médicos, como lo mencionaba, y en aquellos lugares donde el Instituto Mexicano del Seguro Social no cuente con instalaciones, la persona empleadora debe proporcionar gratuitamente asistencia médica, ¿no? Entonces vemos cómo las personas empleadoras en una lógica empresarial, pues van a trabajar en torno a la maximización de ganancias a costa de lo que sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues una persona empleadora pues no va a otorgar todos estos derechos a los que tienen las personas trabajadoras por ahorrar dinero o por simplemente pues, maximizar sus ganancias, ¿no? O dedicar sus recursos a quizá otro tipo de situaciones en los campos, ¿no? Es decir, invertir más en maquinaria o invertir más en otro tipo de tecnología para la cosecha o para la producción, en lugar de otorgar los derechos básicos de las personas que trabajan ahí. Otro de los derechos es recibir gratuitamente las personas trabajadoras, sus familiares o sus dependientes económicos, material de curación, medicamentos, en los casos de enfermedades tropicales endémicas y propias de la región, y pagar a las personas que resulten incapacitados, ¿no? El 75% de los salarios. Eh, y las personas trabajadoras del campo disfrutan de la prestación por el tiempo que dure la relación laboral, de todo este tipo de prestaciones. Lamentablemente, pues son prestaciones que en la mayoría de los casos, al ser un trabajo informal, pues no reciben. También recibir un seguro de vida para sus traslados desde sus lugares de origen a los centros de trabajo y posteriormente a su retorno. Aquí también hemos visto ya últimamente mucho en las noticias toda esta situación del transporte, ¿no? Que es insuficiente, que es inseguro y o sea, hemos visto muchas noticias acerca de cómo hay accidentes en los traslados
o son víctimas del crimen organizado o de asaltos en los traslados, ¿no? Lo cual, pues aquí deja a las personas empleadoras la responsabilidad de trasladar a las personas jornaleras de manera segura y de manera eficiente, ¿no? Como les comentaba en este documental de Flores de Caña, ahí pasaban toda esta situación de cómo iban en los camiones estos de redilas. Y precisamente una de las noticias que leímos hace un tiempo fue como uno de estos camiones se volteó y lamentablemente fallecieron pues varias personas que iban ahí, ¿no? Eh, aquí, bueno, otro de los derechos es que se fomente la creación de cooperativas de consumo entre los trabajadores y que se fomente la educación entre las personas trabajadoras del campo y sus familiares. ¿No? Una vez más, vemos aquí como esta cuestión del rezago educativo pues es fundamental y pues es una cuestión que ni el gobierno ni las empresas están atendiendo, ¿no? Y vemos una situación como la que estamos mostrando en esta imagen, que es justamente lo que les mencionaba hace unos momentos, cómo los niños pequeños terminan trabajando junto a sus padres en los campos, ¿no? Con todos los riesgos y los perjuicios que puede tener tanto para su salud como para su desarrollo personal y pues, su movilidad social, ¿no? Eh, em, bueno, una vez más, lo del transporte cómodo y seguro en las zonas habitacionales a los lugares de trabajo y viceversa, un poco lo que estábamos mencionando. El patrón podrá emplear por sus propios medios o pagar el servicio para que el trabajador haga uso de un transporte adecuado. Eh, si la persona es contratada para residir temporalmente en el centro de trabajo, tiene que tener el acceso a una residencia habitual, ¿no? El cual la persona empleadora tiene a su cargo el traslado seguro y tiene también la responsabilidad de otorgar una vivienda digna y una vivienda higiénica, ¿no? Que muchas veces vemos cómo las personas que llegan a trabajar en el campo son realmente les otorgan ahí una vivienda en muy malas condiciones, insuficiente, en las que se da el hacinamiento, no tienen, como ya lo mencioné, no tienen acceso a infraestructura básica ni a servicios básicos, ¿no? Eh, Otro de los derechos que tienen las personas jornaleras es que se proporcionen los servicios de un intérprete cuando los trabajadores no hablen español. Si tenemos alrededor del 25% de los trabajadores del campo que no hablan español, que hablan una lengua indígena, es aquí en donde radica la pertinencia de tener estos servicios de un intérprete o de tener los contratos adecuados a sus lenguas para que los puedan entender y los puedan, y puedan acudir a las instancias necesarias en el caso de que haya algún conflicto o alguna controversia, ¿no? Y en ese sentido, los servicios de un intérprete pues son fundamentales pues para resolver todos estos problemas, ¿no? Recibir servicios de guardería para los hijos e hijas durante todo el tiempo que dure la jornada laboral, independientemente del esquema de contratación. Eh, y una vez más, la cuestión de todo lo que tiene que proveer el empleador y los servicios tanto de guardería como estancias infantiles o pues las clínicas de atención a salud, ¿no? Eh, también tienen derecho a recibir capacitación y adiestramiento sobre el uso correcto del equipo de protección cuando la persona trabajadora realice tareas peligrosas, ¿no? Y esta capacitación debe realizarse en lengua indígena o en el idioma de la persona trabajadora. Entonces aquí vemos cómo pues la persona empleadora es responsable de muchas situaciones, ¿no? Que en muchas ocasiones pues no se hace responsable ni del salario mínimo, ¿no? Aquí esta situación del equipo también me parece algo delicado porque finalmente, y quiero insistir en el trabajo extenuante que se hace en los campos agrícolas, que en muchas ocasiones también necesita
equipo básico como son guantes, como son botas, pantalones gruesos, ¿no? Para evitar todo este tipo de cortes o de accidentes, o de que se vayan a picar con alguna espina o de que vayan a tener algún tipo de mordedura, ¿no? Como ya lo mencionaba. Eh, y no solo eso, sino que también pues, están en contacto en muchas ocasiones con sustancias nocivas, peligrosas, todos estos que son los agroquímicos, los pesticidas, y que en muchas ocasiones las personas empleadoras ni siquiera les avisan que están fumigando o que están echando estas sustancias. Y pues vaya, con todo lo que eso conlleva para los efectos en la salud, ¿no? De estar respirando, de estar inhalando estas sustancias perjudiciales o que puedan tener efectos en su salud a largo plazo, ¿no? Entonces, he ahí la importancia tanto de la capacitación como de recibir el equipo adecuado para llevar a cabo sus labores, ¿no? De protección personal. eh, y obviamente, pues cuando realizan tareas a la intemperie, que es en la mayoría de los casos, en casos de lluvia, en terrenos anegados u otras situaciones similares. Y otra situación, por ejemplo, tenemos los golpes de calor, ¿no? De este calor extremo que las personas jornaleras tienen que sufrir, tienen que estar lidiando con esa situación. Y volvemos ahora al tema del agua, pues sin agua suficiente o sin una sombra en la que se puedan resguardar en estos casos de calores extremos, pues vaya, todas estas situaciones perjudiciales que tienen para la salud. Y sumémosle el falto acceso o nulo acceso a servicios de salud, y pues la situación pues, se ve cada vez peor, ¿no? Eh, Tienen derecho a que se garantice el descanso, pausas y limitaciones a la duración de la jornada, y adoptar las medidas que, según el tipo de trabajo, la experiencia y la técnica sean necesarias para resguardar la integridad física y la dignidad de las personas, ¿no? Debiendo evitar los efectos perniciosos de tareas riesgosas o determinantes de vejez o agotamiento prematuro, ¿no? Aquí, como vemos en la imagen, pues muchas de estas actividades tienen que estar encorvados, ¿no? Tienen que estar en ciertas posiciones que son a largo plazo, pues muy incómodas y que empiezan a tener efectos en la salud, pues vaya, perjudiciales, ¿no? Entonces, vemos, aquí se suma otra agravante, que es la falta de acceso a la seguridad social. Y pues vemos cómo estas personas, pues alguna persona que llegue a tener una lesión que lo deje incapacitado para continuar sus labores, pues vaya, está en la indefensión total, ¿no? No tiene ni acceso al servicio médico y tampoco va a tener acceso a una pensión por accidentes de trabajo, por accidentes laborales, por lesiones laborales. Entonces, una vez más vemos cómo la situación pues es muy precaria. Me quedan un par de minutitos, eh, pues no quisiera ya detenerme tanto en esta situación, más bien pues hacer mucho énfasis en que tengamos que reflexionar en torno a, este, pues, como lo mencionaba al principio, de dónde vienen nuestros alimentos, eh, y para con nosotros como público en general o como público que recibe los beneficios del trabajo que hacen estas personas, las personas jornaleras, un poco reflexionar en torno a cómo nosotros podemos contribuir a la mejora de las condiciones tanto laborales como de vida de estas personas, ¿no? Una situación que se comenta mucho en los foros en los que se discuten estos temas es en la exigencia que nosotros como consumidores podríamos tener en torno a que nos garanticen quien nos está vendiendo el producto, que son productos libres de explotación laboral, ¿no? Eso creo que es pues una idea interesante, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre que estas grandes empresas que se dedican a la distribución de alimentos exijan este tipo de verificaciones, ¿no? Como se hace con las empresas grandes que son de exportación, que tienen que cumplir con ciertos requisitos para poder exportar. Pues también tendría que haber
una serie de verificaciones, pero a nivel interno para saber si los productos que estamos consumiendo justamente vienen de lugares en donde se respeten a cabalidad los derechos de las personas jornaleras, ¿no? Eh, sí, pues esto creo que, bueno, un poco esto de la creación de programas de atención prioritaria a personas trabajadoras del campo, que recuperen buenas prácticas y aprendizajes de programas anteriores, como lo que mencionaba del programa de atención a jornaleros agrícolas, eh, que el cual desaparece porque existe esta idea de que los programas universales, de los programas sociales universales, van a atender las carencias que tiene este sector. Lamentablemente, pues es un sector que sí necesita ciertas políticas públicas que sean muy específicas a sus condiciones, por toda esta situación de migración interna de la que hablamos. Eh, y que tome en cuenta, ¿no? Estas particularidades de su trabajo y de sus condiciones. eh, eh, y pues es algo que en lo que también hemos nosotros estado trabajando en la posibilidad de recuperar, si bien no como existía como tal el programa de atención a jornalero agrícola, sí establecer un programa que atienda de manera prioritaria todas estas carencias y todas estas situaciones, y sobre todo con un enfoque de género y con un enfoque intercultural, ¿no? También considerando esta situación de la población indígena, ¿no? Eh, Otro de los básicos es impulsar medidas que aseguren el reclutamiento ético, que también hay muchas organizaciones que se dedican a trabajar en eso, ¿no? Que son como eliminar los intermediarios y conectar directamente a las empresas que necesitan mano de obra con los trabajadores, para prevenir precisamente estas situaciones de riesgo, de fraude o de contratamiento poco ético, de contratación poco ética, ¿no? eh, y el impulso y seguimiento de políticas y normativas para que las empresas que operan en México incorporen procesos de debida diligencia en derechos humanos que permitan prevenir y, en su caso, remediar y asegurar la no repetición de los efectos de los riesgos de su operación, ¿no? Un poco lo que les mencionaba, cómo establecemos estas estrategias para lograr que las empresas se certifiquen o garanticen que están respetando los derechos laborales y los derechos humanos de sus trabajadores, ¿no? Eh, y pues yo creo que yo lo dejaría ahí para tener un espacio para escuchar sus comentarios, sus preguntas. eh, y pues también los invitamos a revisar nuestras redes. Constantemente estamos publicando información referente al tema, referente a este tema, referente al tema también el respeto a los derechos laborales de las mujeres trabajadoras del hogar. Entonces los invitamos a que nos sigan y muchísimas gracias por su atención y por conectarse acá con nosotros. Y pues escucho ahí algunos comentarios, algunas preguntas que tengan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dani. Muy amplia y muy detallada la exposición. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario? No sé si gustan levantar la manita o abrir el micrófono. Creo que levantó la manita, güey. ¿Quién, perdón? Viga. Viga, adelante, Adelante, Viga, por favor. adelante, Lo Viga, que por pasa, favor. gracias, buenas tardes. Lo que pasa es Buenas que no Buenas tardes. tardes. encontré aquí la manita amarilla, pero bueno, estoy yo en Coahuila, en el norte, y bueno, acá también justamente el trabajo de jornaleros agrícolas por estaciones, por temporadas, pues es muy, muy visto. Pero mi participación va en sentido a esto. Hemos tenido varios intentos de acercamiento con patrones, ¿no? Con los dueños de los campos de cultivo, pero al no tener, lo primero que nos preguntan es, ¿ustedes quién los manda?
¿no? ¿Ustedes de dónde vienen? Porque luego justamente trabajamos principalmente con infancias en riesgo, y durante varios años nos acercamos justamente a estos campos, a estos lugares para poder trabajar con las infancias, acompañar un poco a las mujeres que maternan, ¿no? Dentro de sus jornadas. Pero luego esta pregunta que siempre nos hacen, y como que ustedes como de dónde vienen, o sea, ¿quién los mandan o por qué? Pues no, compadre, son derechos humanos, o sea, es la ley, es la ley del trabajo, o sea, ¿cómo te explico? Le decíamos a ellos, no, sí, pero que tienen que ser una institución. Ah, ok, sí, claro, somos del Observatorio Infantil Guachami Barrio y pues trabajamos con infancias. No, 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 pero alguna dependencia de gobierno, ¿no? Pues somos docentes, trabajamos en la Universidad Autónoma de Coahuila y etcétera, ¿no? Pero no, siempre nos preguntan quién o cómo. Entonces, ahorita que mencionas Periplo y me acabo de meter a la página, no tenía el gusto de saber de esta organización. Un poco nos va dando un norte, pero generalmente pues estamos como al desamparo, porque lo primero que nos piden, a ver, pues la institucionalidad y la oficialidad ante todo. Si no vienen de una dependencia, no pueden pasar, o sea, no pueden tener contacto con ellos. Entonces, igual seguimos haciéndolo como gente que en el activismo ya vamos agarrando callo, ¿no? Para poder trabajar en estos contextos. Pero, ¿cuál pudiera ser esa alternativa, Daniel, en este sentido de poder acercarnos a hacer un trabajo formal, digno, de rescate también con infancias, pero que podamos decir, pues no nomás somos nosotras, somos varias compañeras que estamos aquí, pertenecemos a esta organización, ¿no? O sea, al menos para que se queden callados por un rato, ¿no? Esa sería mi intervención. Muchas gracias. Gracias, Viga, un gusto saludarte. Muchísimas gracias por estar presente una vez más. Pues un poco, como lo mencionaba también la semana pasada, que también estuviste acompañándonos, yo creo que insistir mucho en esta cuestión de la creación y fortalecimiento de redes, ¿no? También, digo, en parte, fue lo que mencioné en torno al trabajo del hogar, pero es también un trabajo que hacemos constantemente en este mercado laboral también, ¿no? Y Periplo es un ejemplo de ello. Periplo es una alianza de organizaciones. Somos alrededor de 15 organizaciones y que cada una de las organizaciones se dedica a hacer distintas cosas en torno al mercado de trabajo del campo, ¿no? Hay algunas que se dedican a hacer esta parte de reclutamiento ético, hay otras que se dedican a hacer este acompañamiento, como lo mencioné, nuestras colegas de CECIG, que hacen un trabajo increíble, que ellas acompañan a las familias desde las comunidades de origen hasta los centros de trabajo y documentan, ¿no? Todo este trajinar de las familias, ¿no? Y lamentablemente sí es un hecho de que pues vaya, las empresas pareciera mentira, pero pues tienen la sartén por el mango, ¿no? Y como bien lo mencionas, pues se da esta situación de que, pues ustedes quiénes son, ¿no? Si a mí no me cae Secretaría del Trabajo o algo así, pues yo no voy a hacer caso, ¿no? A absolutamente nada de lo que ustedes tengan que decir, ¿no? Lo cual es muy lamentable porque pues no tenemos este diálogo necesario con las personas empleadoras o con las empresas, ¿no? Vaya, parece mentira, pero es un hecho de que si no llega, ahora sí que el garrote, pues no va a cambiar nada, ¿no? Pues en ese sentido, pues nada más insistir en esta situación de la creación y el fortalecimiento de redes para en conjunto, pues lograr por lo menos poner esta exigencia en el ojo público, ¿no? Pues vaya, nosotros insistimos mucho en esta cuestión de las campañas, de la visibilización de estas problemáticas, para que justamente crear un frente común, ¿no? Para que pues podamos lograr
por lo menos la exigencia, si bien pues no tener como este resultado inmediato, ¿no? De obligar a las empresas a que cumplan con los derechos ya de un día para otro, porque pues vaya, es complicado, pero sí lograr que más personas o que más organizaciones se sumen a la exigencia de los derechos, ¿no? Y ¿por qué no también hacer un poco de presión a los funcionarios, ¿no? Nosotros hemos tenido varias reuniones con funcionarios de Secretaría del Trabajo y que insistimos mucho en esta parte de las verificaciones laborales, ¿no? Decir, o sea, a ver, pues eso es fundamental, ¿no? De decir, o sea, ustedes son quienes tienen que estar supervisando a las empresas, ustedes son quienes tienen que estar encima de ellas para que se cumplan, pues todo el respeto a los derechos, ¿no? Lamentablemente, pues vaya, pues hay falta de voluntad política, hay falta de recursos, o simplemente pues están concentrados en otras cosas. Hay lugares incluso que no tienen ni un verificador laboral, ¿no? Ya no hablemos ni siquiera de los traslados que tienen que realizar, ¿no? Para visitar todos estos campos agrícolas. Eh, eh, entonces, pues vaya, se vuelve complicado, ¿no? Esa parte, pero sin duda desde la sociedad civil creo que la labor es esta, ¿no? Creación de redes, fortalecimiento de redes y insistir mucho en poner estas problemáticas en el ojo público, y pues sumarse, ¿no? Sumarse a la exigencia. Igual, muchísimas gracias por tu comentario, Viga, y cualquier situación, por ponernos en contacto para pues, trabajar en conjunto, ¿no? Ok, pues muchísimas gracias. No queremos abusar más de su tiempo, queremos hacer estos talleres muy ejecutivos para que se sigan animando a entrar con nosotros. Entonces, les agradecemos mucho. El siguiente taller lo tenemos el día, Alma. 9 de abril, Huetos. Gracias. El próximo miércoles 9 de abril. A la misma hora, a las 17 horas, estaremos promocionándolos en nuestras redes. Y cualquier duda, cualquier comentario que tengan, si nos pueden contactar, acabo de poner el correo electrónico en el chat, para si quedó alguna duda, algún comentario, son bien recibidos. Les agradecemos mucho, que tengan muy buena tarde. Hasta luego.